Iglesia, Dios me les bendiga en esta hermosa mañana, agradecidos con Dios por permitir que estemos unidos a través de este medio. Sé que no estamos unidos físicamente, pero a través del Espíritu, como cuerpo de Cristo, como iglesia, estamos fortalecidos más que nunca. En esta mañana, allí donde usted está, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a presentar esta palabra que Dios tiene para nuestras vidas, para que sea Él dirigiéndola, para que sea Él tocando nuestro corazón, para que sea Él hablando a nuestras vidas de manera como solamente Él lo sabe hacer. Amado Dios, en esta hermosa mañana venimos ante tu presencia, Señor, como tus hijos, como iglesia. Hoy presentamos esta palabra, Señor. Te pedimos por el poder de tu palabra que seas tú dirigiéndonos, que seas tú hablándonos, papá, a través de tu amor, a través de tu poder, Señor, redarguyendo nuestro espíritu, inquietándonos, Señor, dándonos discernimiento a través de ella, papá, para poder conducir nuestras vidas. La palabra dice que cuando nos ceñimos de tu poder, Señor, nuestros caminos son perfectos. Y qué mejor forma, Señor, haciéndolo que entendiendo, que buscando tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú dirigiendo nuestras vidas en este momento, Señor. Hoy presentamos, Señor, nuestras vidas, disponemos lo mejor de nuestro corazón para que seas tú el que venga a reinar. El lugar está preparado, Padre, el lugar está preparado, Hijo y Espíritu Santo, para que seas tú hablándonos como solamente tú lo sabes hacer, amado Rey. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia, allí donde usted está, acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 22-23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Podemos ver en estos dos versículos, comenzando esta historia maravillosa, que Jesús primero dio una orden a los discípulos para que entraran a la barca. Y de otra forma, Él despide a la multitud y de forma inmediata Él sube al monte a orar. Son dos acciones que Jesús hace, son dos direcciones, una a sus discípulos y una despidiéndose de la multitud, porque Él necesitaba y anhelaba subir al monte a orar. Jesús nos da una razón específica por la cual se fue deprisa. Podemos ver que toda la multitud que estaba allí, recordemos que ya Él había comenzado su ministerio y había milagros tras milagros tras milagros. Había terminado de darles a 5,000 personas pan y peces. Y de alguna u otra forma, la gente estaba afectada de una buena forma por todos los milagros que nuestro amado Jesús estaba haciendo. Y Jesús se despide así rápidamente y deja a la multitud, porque los rumores que se entendían o se escuchaban en ese momento era que querían venir a tomar a Jesús y hacerle como rey. Pero él no quería adelantarse a los acontecimientos, porque ya la palabra estaba dicha que todo era en el tiempo de Dios. Sin embargo, Él se despide de la multitud. Creemos y estamos convencidos de que lo hizo con amor, que lo hizo con compasión, que lo hizo con sutileza. Pero de forma inmediata Él se acerca a los discípulos y les da una orden y les dicen que se vaya a la barca. Ahora bien, ¿por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, siente esa necesidad de subir al monte de orar? Porque Él sabía que su ministerio tenía que continuar. Él manda a los discípulos a ir a la barca porque su ministerio tenía que continuar haciendo milagros como Él los estaba haciendo de una manera sobrenatural. Y de esa manera Él por eso envía a los discípulos y les dicen, vayan a la barca. Pero ahora Él decide en su corazón aislarse, ir a solas con Dios, subir a la montaña. Siendo el Hijo de Dios, no lo necesitaba, pero recordemos que Jesús fue hecho 100% hombre. Tal vez Él estaba debilitado físicamente, tal vez Él estaba mentalmente, necesitaba fuerzas, estaba agotado. Y Él subió al monte a orar. ¿Por qué Él lo necesitaba?
Jesús necesitaba estar a solas para orar, para ser renovado, para ser fortalecido, para recuperar fuerzas, para de alguna otra forma, en medio de su agotamiento físico y mental, él necesitaba que el poder de Dios se apoderara aún más de su espíritu de manera sobrenatural para continuar su gran ministerio. Y aún para lo que él ya sabía que venía, el sacrificio, la muerte de él por nuestras vidas. Si Cristo lo hizo, amada iglesia, si Él sintió la necesidad de ser fortalecido a través del Santo Espíritu, si Él quiso ser renovado, si Él quiso buscar fuerzas a través de la oración, ¿por qué nosotros no lo estamos haciendo? Aún si ni siquiera Jesús era pecador, Jesús no tenía ningún pecado. Él, por ser hijo de Dios, no lo necesitaba. Pero sin embargo, Él lo hizo. Él fue a buscar fuerzas de parte de Dios. Podemos ver un poco más profundo en esta historia las lecciones que Jesús hace a través de la oración. Él subió al monte a solas. Estar a solas en comunión con Dios es el gran manantial, es la fuerza, es la riqueza espiritual y el único fortalecimiento que nosotros como cristianos debemos estar atentos de hacerla, de estar orando para estar fortalecidos y estar firmes como lo dice la palabra. Sin embargo, podemos notar que él hace una acotación, él dice que quería estar solo con Jesús. Y el hecho de que él suba al monte quiere decir que no quería ningún ruido, que no quería ningún bullicio, que no quería nada que le distrayera, que no quería nada que le contaminara, que no le quería nada que le sacara fuera de la presencia de nuestro amado Dios Jesucristo. Él quiso estar a solas con nuestro amado Dios. ¿Sabían ustedes que a veces nosotros en medio del desespero, de la angustia que podemos tener, a veces el ser humano busca el refugio de la bulla, donde está el escándalo, donde está la compañía, para obtener una paz equivocada, porque es momentánea, es instantánea. Pero sin embargo, cuando vamos a estar a solas con nuestro amado Dios, conseguimos esa paz única que nuestro amado Señor nos da. Recordando que la palabra dice que Él nos da una paz a nuestra mente y a nuestro corazón. Y esa paz nadie nos la puede dar, solo nos la puede dar nuestro amado Dios. Acá Jesús sube y se postra ante nuestro amado Dios. Y vamos rápidamente a Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Qué bello saber que siendo el Hijo de Dios, Él no hizo ningún espectáculo para poder tener una comunión con Dios. Él no quiso que nadie lo viera. Yo me imagino que las conversaciones, que esa intimidad que el Hijo del Padre, que Jesús tenía con Dios, eran únicas, eran extraordinarias, eran inexplicables. Y sin embargo, Él no aprovechó eso para ser hipócrita y hacerlo delante de la multitud. Él lo hizo a solas. Él lo hizo en su aposento. Él cerró y acá una de las leyes o de la forma como Jesús nos conduce acá en el libro de Mateo para poder orar, Él dice que lo hagamos a solas. Él dice que el Padre está en lo secreto con nosotros, pero que lo hagamos a puerta cerrada, que lo hagamos en intimidad, solamente Papá Dios con nosotros. Y allí de esta manera podemos ver una promesa que en medio del secreto, cuando nosotros hacemos ese tipo de oración, Dios luego nos recompensa en público. Y Jesús estaba preparando porque venían más milagros, venían más acontecimientos históricos y Él estaba buscando la fuerza y el fortalecimiento de Dios. Y Dios le recompensó después de manera sobrenatural en cada caso, en cada paso que Él dio como su hijo. Pero sin embargo da otra lección de la forma como oró. Él dice que oró por largo tiempo. Cuando llegó la noche hasta la madrugada, oró constantemente. Esta es una ley básica, amada iglesia, usted que me está escuchando allí,
para el crecimiento de nuestro espíritu, para nuestra madurez espiritual, para nuestro fortalecimiento en nuestro ministerio. Es importante tener días y horas de oración. Yo no sé cómo cómo está orando usted, yo no sé cómo es la intimidad con Papá Dios. Pero mire que acá el Hijo de Dios, Jesucristo, el que no es pecador, dice que oró por largo tiempo. Y ese orar por largo tiempo hace y nos da a nosotros un mensaje importante, que nunca lo debemos dejar de hacer. A veces solamente nos acercamos a Dios y vamos a sola con Dios y oramos con Él, nada más en medio de una necesidad, en medio de una aflicción, en medio de una tribulación, en medio de una angustia. Y a veces lo hacemos como cristianos en medio de una alegría, vamos y oramos. Pero son oraciones cortas, no son oraciones constantes, no son oraciones perennes. Y Dios quiere y Él está con sus oídos atentos para escuchar nuestras oraciones. A veces me pregunto cuántas veces nuestro amado Dios no está esperando que vayamos como sus hijos, a acercarnos a su trono confiadamente, a hablarle, a conversar nuestras cosas. No solamente a pedirle, sino también a agradecerle. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 26, 41. Velad y orad para que no entráis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amada iglesia, la oración es esencial porque nos fortalece para contrarrestar el poder y los dardos de Satanás. Es importante que nosotros en este tiempo de dificultad y adversidad que estamos pasando como nación, estemos en intimidad con Dios. Estemos constantemente con Dios. Sé que el mundo de alguna forma está parado, el mundo está estancado, porque nos han mandado a aislarnos para cuidar nuestra salud. Pero ¿sabían ustedes que el enemigo está atacando en este momento? Es la mente del ser humano. Está enviando dardos a la mente. Hay depresión, hay soledad, hay angustia, hay desesperación. Pero la única forma de nosotros llenar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma de la presencia de nuestro Santo Espíritu, amada iglesia, es a través de la oración. Mire que en esta palabra que vamos a hablar hoy es una palabra extraordinaria. Es sobre el poder de la presencia de Jesús para hacer un milagro en medio de la tempestad. Pero mire que Jesús lo hace de una manera muy extraordinaria. Él sabía que más adelante, cuando envió a sus discípulos a la barca, cuando los mandó al mar, Él sabía que iba a venir una gran tempestad. Pero Él los envió, Él les dio una orden y los discípulos se fueron y obedecieron. Pero Él decidió prepararse espiritualmente. Él decidió ir a orar, ir en intimidad con Dios, a fortalecer su Santo Espíritu para atacar los dardos del enemigo, para atacar todo aquello que viniera a perturbar a sus discípulos, todo aquello que viniera a perturbar a la multitud que en ese momento le estaba siguiendo. Ahora bien, luego de que Jesús se prepara de forma personal, espiritualmente, luego que Él se empodera, luego que Él se fortalece, Jesús se presenta para conquistar el temor en medio de una gran tormenta. En el versículo 24 dice, Mateo 14, versículo 24 dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Esa palabra azotada nos lleva a nosotros que era algo que dolía, que era algo que daba un golpe duro en la barca. Y podemos ver que se levanta una tormenta y el cuadro es descriptivo. Nada más, si yo le digo a usted que nos imaginemos en medio del mar, en una barca y que viene una gran tormenta y que la barca es azotada, nosotros de forma inmediata podemos ver lo que puede estar sucediendo allí. Habían golpes.
Y esos golpes cuando llegaban a la barca, en primer lugar, ocasionaba angustia en los discípulos, pero también tuvo que haber ocasionado dolor. Me imagino que de un lugar al otro se golpeaban, me imagino que la misma fuerza de las olas los llevaba a chocarse unos entre otros. Entonces era una mezcla de sentimientos y de emociones que se estaban moviendo allí en esa barca. Estaba la angustia de poder fallecer, la angustia de ser ahogados, la angustia de que de repente la tormenta tomara control completo de ese lugar, pero de igual manera estaban pasando por un dolor profundo. La tormenta se levanta mientras los discípulos estaban trabajando. Pero aquí llama la atención lo siguiente: estaban haciendo lo que Jesús les mandó hacer. Y esto llama poderosamente la atención, porque muchos nos podremos preguntar, si Jesús les envió a la barca, ¿por qué los va a enviar para que sufran y padezcan una gran tormenta? Pero ¿saben qué? Los discípulos sabían de que si ellos estaban obedeciendo una dirección, una orden de Jesucristo, Dios no les iba a abandonar. Dios les iba a acompañar, sin importar lo que estuviera pasando, sin importar el acontecimiento que estaban pudiendo haber pasado en medio de la tormenta. Mateo capítulo 5, versículo 45, perdón. Para que seáis hijos de vuestro Padre que están en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios es un Dios que está en todos lados. Y Dios, a veces nosotros nos podemos preguntar, ahora en este momento de la pandemia nos podemos preguntar, ¿por qué a nosotros los hijos de Dios? ¿Por qué los que le estamos obedeciendo? ¿Por qué los que estamos siguiendo una orden? ¿Por qué si este es el año de la visión perfecta y hemos creído y hemos profetizado y nos hemos preparado espiritualmente para poder llegar a esa visión perfecta? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Mire que no solamente está pasando en nuestra nación Venezuela, es algo a nivel mundial. Acá la palabra nos dice que Dios hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos, que hace llover sobre los justos y los injustos. Sé que nos podemos hacer muchas preguntas en medio de esta pandemia. Y así como está la angustia y el dolor en medio de los discípulos, en medio de la barca, estoy completamente seguro que son dos cosas que en este momento, en medio de la pandemia, como hijos de Dios, como personas, estamos sintiendo. Estamos pasando por un proceso de angustia, no solamente a nivel de salud, del temor de ser contagiados. Estamos pasando por un momento de angustia a nivel económico. A muchos han botado de su trabajo, hay desempleo. A muchos familiares que tenían hijos en el exterior de igual manera perdieron su empleo. Hay angustia a nivel emocional. Hay familias que en medio de esta pandemia que han tenido que estar aislados, guardados por largo tiempo en comunión juntos. Hay familias que han presentado problemas porque no han podido tener una buena comunicación entre ellos. Está el problema emocional, hay angustia mental de saber qué tengo para mañana para comer, de la provisión porque no hay trabajo, no vendo lo mismo que estaba vendiendo. Padre de la gloria, y es una angustia que viene y que atemoriza al ser humano. Pero también está presente el dolor. ¿A cuántos de nosotros no hemos tenido que, en este momento de pandemia, personas conocidas, hijos en la fe, familiares, saber que han fallecido? Es triste que estas dos cosas estén presentes en nuestras vidas. La angustia y el dolor en medio de esta tormenta, en medio de esta pandemia. Y tal vez muchos de ustedes se preguntarán, no, pero es que a mí la pandemia no me ha afectado, yo no he dejado de tener trabajo, yo estoy feliz en mi familia, no tengo ningún problema, pero más temprano que tarde hay tormentas, hay aflicciones que llegan a nuestra vida y que hacen que estemos y que entremos a un estado de angustia. Ahora bien, continuando con la historia, en Mateo 14, versículo 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Le tengo una buena noticia, iglesia. Dios es un Dios bueno y Dios se acercó a ellos en medio de la tormenta.
Jesús en medio de la tormenta fue al encuentro de los discípulos. Y aquí hacemos un paréntesis y nos preguntamos, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué Él permitió que llegara la angustia? ¿Por qué Él permitió que llegara el dolor? ¿Por qué Él permitió que llegara el desespero en medio de la tormenta? Jesús quería algo con los discípulos. Hoy en este mensaje quiero que sepa que Jesús a veces nos da una dirección, que vayamos a un lugar, que nos quedemos quietos en un lugar, que obedezcamos, que hagamos algo, un sacrificio de nuestras vidas bajo un propósito. Y tal vez en el proceso de la dirección, cuando Dios nos envía, antes de llegar al propósito, antes de llegar a la meta, antes de llegar a la victoria, tal vez vienen cosas, viene angustia, viene dolor. Pero si Jesús le envió y usted está obedeciendo, déjeme darle una buena noticia. Jesús le está respaldando. Dios no lo va a dejar a usted avergonzados. Y Jesús quería enseñarle a los discípulos a confiar en Él, a obedecer su mandato sin importar lo que pudiera pasar. Ellos sabían que obedeciendo la instrucción de Jesús, ellos estaban haciendo lo correcto y que la perfecta voluntad de Dios, que es buena, es perfecta y es agradable, se iba a cumplir en sus vidas. Porque los planes que tiene Dios para con cada uno de ellos no pueden ser frustrados, y mucho menos si en medio de esos planes están siendo dirigidos y direccionados por nuestro amado Dios. Sin embargo, los discípulos estaban en un estado no solamente físico, sino también mental. Ellos luchaban de forma física toda la noche y en horas en contra de la tormenta, pero mentalmente también estaban agotados por usar todas las habilidades que pudieran haber estado en su mente para poder contrarrestar, para no poder ser golpeados el uno con el otro, para no sentir dolor en medio del movimiento de la barca. De igual manera, para poder luchar contra esta tormenta que quería venir a agobiarnos. Hoy lo estamos viendo actualmente en algún área de nuestras vidas. Hoy nosotros nos sentimos sin salida, como les venía diciendo anteriormente. Tal vez físicamente no estamos agotados porque el trabajo está más pasivo, estamos activamente más pasivos, estamos más en la casa, pero hay un agotamiento mental. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué forma lo voy a hacer? Viene esto, tengo que pagar esto, se presenta esta dificultad, tenemos esta necesidad y entonces hay un agotamiento en nuestra mente. Pero ¿sabía usted que Jesús, así como quiso con estos discípulos en medio del proceso, en medio de esta tormenta, Él quiso que ellos trabajaran los dones que Dios les había dado a sus vidas para que ellos fueran fortalecidos y pudieran conquistar y levantarse y no dejarse ahogar en esa tormenta? ¿Sabía usted que nuestro amado Dios hoy quiere, en este tiempo de adversidad que estamos pasando como nación, que en medio de este aislamiento, usted allí en su casa, usted se empodere de la presencia del Santo Espíritu y usted pueda decir: amado Rey de la Gloria, nada me va a detener, Señor, nada me va a detener, papá. Si tú me has colocado acá en este lugar, si tú me has enviado como venezolano, si tú me has enviado, Señor Dios, a esta familia, a este lugar, a este liderazgo, si tú me has enviado, Señor Dios, a donde tú quieres enviarme, estoy completamente seguro de que tú me vas a dar las herramientas. Jesús quería que los discípulos en medio de la tormenta se prepararan espiritualmente, se prepararan mentalmente, se prepararan físicamente, se fortalecieran para poder luchar contra la tormenta. Por otro lado, Jesús quiso enseñar acerca de salir a conquistar las tormentas de la vida usando las habilidades y fuerzas, es decir, todos los dones que nuestro amado Dios nos ha dado. ¿Dónde está el don de la fe en este momento en nuestras vidas? ¿Acaso se ha apagado? ¿Acaso se ha estancado? ¿O todo lo contrario, se ha fortalecido en medio de la tormenta? No debemos preguntar a Dios cuándo va a terminar esto.
Él está viendo nuestra nación. Él está viendo por lo que estamos pasando. Él está viendo por la angustia que usted está pasando, que yo estoy pasando. Él está viendo el dolor por el que usted está pasando y por el que yo estoy pasando. Pero le tengo una buena noticia. Él ya tiene una respuesta para cada una de nuestras necesidades. Él ya tiene una respuesta para su necesidad física de salud. Él ya tiene una respuesta para su necesidad emocional. Él ya tiene una respuesta para su necesidad financiera. Oh, gloria a Dios, Él ya tiene una respuesta para su necesidad espiritual. Así que no nos debemos afanar y no debemos hacerles preguntas a nuestro amado Dios, sino debemos fortalecernos en su palabra y creer que estando con Él absolutamente en medio de la tormenta, nada nos va a detener. Y Él nos está enseñando a que tenemos que aprender a conquistar lo que Él nos ha dado. La bondad y el amor de Dios es tan incomparable que Él apareció en el momento indicado. Iglesia, no se pregunte, hermano, usted que está allí, hermana, no se pregunte cuándo va a llegar Dios a mi necesidad, cuándo va a llegar Dios a mi problema, cuándo va a terminar esta pandemia. Dios llega en el momento indicado. Dios no llega ni antes ni después. Y su bondad y su amor incomparable para con cada nosotros es único, es inigualable. Por lo tanto, debemos confiar que Él está allí. Y que tal vez en medio de las pruebas y dificultades, tal vez nos podemos sentir solos, pero nunca vamos a estar solos. La presencia de su Santo Espíritu, de su poder, siempre va a estar acompañándonos. Otro punto. Dice que Jesús intervino cuando ya habían hecho lo que los discípulos podían. En el capítulo 14, versículo 26 dice, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Y ustedes se podrán preguntar, ¿por qué sucedió esto? Recordemos que ya ellos venían en horas luchando en contra del mar, en contra de las olas, en contra de las tormentas. ¿Sabía usted que cuando hay cansancio mental y física uno ve alucinaciones? ¿Sabía usted que cuando hay cansancio físico y mental usted no puede ver claro la visión perfecta de Dios? ¿Sabía usted que cuando hay cansancio mental y físico, cuando hay agotamiento, usted no puede ver más allá de sus ojos físicos y no ve a través de su Santo Espíritu? En este momento estaba pasando lo mismo. Ellos no podían ver con claridad. Los confundieron, imagínense, la palabra dice que los confundieron con un fantasma y hubo voces de miedo entre ellos. Pero Jesús enseguida les habló. ¡Qué hermoso! Jesús no hizo ningún show de esto ni nada extraordinario. Él enseguida les habló porque Él es compasivo. Él no quiso que viniera a través de Él a llegar un miedo que no era necesario en ese momento para sus vidas. Y en el versículo 27 dice, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo que yo estoy aquí. Jesús le dijo la certeza de su presencia. Su presencia sobre el agua fue un gran alivio para ellos, un aliento para los discípulos. Pero sin embargo hubo duda. Mire que más adelante en el versículo 28 dice, entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Qué impresionante. Pedro, en medio de su incredulidad, en medio de su temor, dice, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti. Sin embargo, Pedro se acerca, le da la dirección a Jesús y le dice, si eres tú, quiero ir hacia ti, quiero acercarme hacia ti, porque él sabía que era la salvación para él en ese momento. Tal vez muchas cosas vendrían a la mente de Pedro y él diría, bueno, Señor, sé que si acercándome a ti nada me va a pasar. Él sabía que le amaba, él sabía que Jesús daba todo por ellos, él sabía que Jesús era un Jesús poderoso para hacer milagros. Y rápidamente vamos al libro de Juan, capítulo 6, 20, donde dice, pero él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Siempre nuestro amado Jesús nos va a decir, no tengan miedo, yo estoy aquí.
Y en el Salmo 40, versículo 17 dice, cuanto a mí pobre y necesitado, que el Señor me tenga en su pensamiento. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios mío, no te demores. Amada iglesia, la fe en Dios es una actitud mental que nos hace esperar que Jesús actúe. Dicho de otras maneras, cuando usted activa la fe en el que todo lo puede, la mano de Dios comienza a obrar en su vida de manera sobrenatural. Es un tiempo para nosotros activar nuestra fe. No es que nuestra fe sea grande, porque mire que la palabra nos dice y nos conduce que si nuestra fe fuera pequeña como un granito de mostaza. Lo que tenemos que es activar la fe en el que todo lo puede, en el grande, en el poderoso, en el milagroso. Y de allí estamos completamente seguros que Dios va a comenzar a obrar la buena obra en nuestras vidas. Sé que hay tormentas difíciles de soportar, algunas son dolorosas, algunas son de tamaño más grande, otras son de tamaño más pequeño, pero no debemos retroceder en medio de la tormenta. Debemos estar claros y seguros que si Dios nos envió, que si Dios está con nosotros, Él no va a permitir que nada malo nos pase. Él no va a permitir que nada salga de sus planes, porque sus planes son perfectos. Ellos nos dan experiencia en la vida de la fe y es allí donde Dios actúa, es donde Él da órdenes claras. Y miren lo que le responde Jesús. Jesús le dice, sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pedro primero se le acerca, Pedro primero le dice a Jesús, si eres tú, acércame a ti. Y Jesús le da una respuesta muy generosa, muy noble a nuestro amado Pedro. Él le dice, sí, ven, dijo Jesús. ¿Sabían ustedes que ese ven que viene de parte de Jesús es único, es extraordinario? ¿Cuántas veces nuestro amado Dios no le ha dicho a usted, ven en medio de la dificultad, ven en medio de la tormenta, ven en medio de la adversidad? Y realmente nosotros nos estamos acercando a nuestro amado Señor Jesucristo como debe dar. Mire que acá Jesús está dando una orden. Recordemos rápidamente en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28, cuando dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, yo les haré descansar. Pero acá en esta palabra, en esta pequeña porción de la palabra, tenemos que entender cuál es el descanso espiritual que Jesús nos habla. ¿Cuál es ese descanso espiritual que Jesús nos promete dar? ¿Acaso es un descanso equivocado de que nos vayamos a dormir y a descansar y a estar pasivos y no hacer nada en nuestras vidas? No, no podemos confundir ese descanso espiritual al cual Jesús nos quiere hacer descansar. El descanso, en primer lugar, es un descanso de liberación, de esclavitud. Él nos quiere hacer descansar de la atadura del pecado. Él nos quiere hacer descansar de aquello todo que nos esclaviza, de aquello todo que no nos deja avanzar, de aquello que nos perturba nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Él nos quiere dar un descanso a nosotros espiritual en medio de la tormenta para que podamos conquistarla y estar en victoria. Él también nos da un descanso a nosotros, a la conciencia que viene al alma de la persona cuando deja de luchar en el desierto por el pecado. Él nos da un descanso en medio de las tempestades diarias de las vidas. Tenemos que estar claros que es un descanso espiritual al que Dios nos está llamando y nos está entregando allí como promesa. Él nos da un descanso único que es a vuestras almas. No es un descanso inactivo, no es un descanso de no hacer las cosas, de quedarnos dormidos, de hacer simplemente nada, no. Él nos da un descanso que refresca, que fortalece el cuerpo, el alma, el espíritu. Él nos infunde a nosotros para que seamos una verdadera persona con un propósito, para que cumplamos lo que Dios ha dado a nuestras vidas, para que emprendamos la tarea que hemos recibido de Dios con entusiasmo, con gozo y con paciencia.
Qué hermoso saber que este descanso espiritual que Dios nos da es un descanso único, es un descanso extraordinario. Porque tal vez a nosotros cuando nos mandan un reposo médico o salimos de vacaciones, vamos a un descanso, entre comillas, a nuestro hogar, a nuestra casa. Pero es un descanso momentáneo. Pero este descanso que Dios nos habla es un descanso espiritual. Es un descanso que fortalece su espíritu, su mente, su cuerpo. Es un descanso único. Es un descanso que lo prepara espiritualmente para conquistar la batalla, para conquistar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero ¿qué puede pasar, hermano, hermana, usted allí que me está escuchando, cuando realmente no decidimos descansar en lo que Dios nos ha dado? Cuando realmente no buscamos y conseguimos el verdadero descanso espiritual que Dios nos quiere dar. ¿Sabe qué puede pasar? Nuestra fe se puede debilitar. Pedro sabía que Jesús cuidaba de él, que lo amaba y tenía poder para salvarlo. Es más, en el momento en que Pedro va y comienza a caminar sobre las aguas, él tiene la mirada en Jesús. Y él está fijo en la mirada de Jesús. Pero bastó con desviar la mirada a la tormenta, con desviar la mirada hacia los lados y el temor llegó a su vida y su fe fue debilitada. ¿Acaso es muy parecido con la realidad en lo que nos puede pasar a nosotros como los hijos de Dios? La fe puede ser debilitada. Si nosotros en medio de esta angustia que estamos pasando o en medio de su problema, en medio de su tribulación, en medio de su confusión, en medio de su temor, si usted que está allí, usted desvía la mirada al problema, al sistema, a la noticia, usted se va a dejar llevar por la corriente equivocada y usted se desvía y su fe puede ser debilitada. ¿Sabía usted que cuando miramos con los ojos físicos, miramos es el problema? Miramos es la consecuencia, miramos todo, miramos la dificultad, miramos la queja. Pero cuando vemos a través de los ojos del Espíritu, vemos con una visión clara el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Pero para nosotros poder alcanzar ese propósito, nosotros tenemos que cumplir una demanda para poder tener esas promesas. Tenemos que estar en oración, tenemos que estar en intimidad, tenemos que subir a lo alto, tenemos que estar en secreto con nuestro amado Dios, tenemos que fortalecernos, tenemos que pedirle a Él que venga a nuestras vidas, pero de igual manera cuando Él esté allí, que siempre está, no podemos desviar la mirada del que todo lo puede. Y nos vamos a la historia rápidamente en el Evangelio de Marcos, capítulo 29-24, cuando dice: Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, le dice el Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Esto es una historia extraordinaria. Es sobre un joven que sufría de epilepsia, que convulsionaba. Pero mire que en medio de este milagro, Jesús primero procesó el corazón del papá de este joven. Y le preguntó: ¿quién eres tú? Soy el padre del hijo. ¿Y qué ha pasado con él? Y mire que Jesús notó y él sabía que en medio del corazón de ese padre, de ese muchacho, había incredulidad. Y Dios aquí hizo dos milagros extraordinarios. Fortaleció la fe de este hombre. Y le dijo: si crees, todo le es posible. Y este hombre tuvo una fe tan humilde, tuvo una fe tan extraordinaria que le clamó y le dijo: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido una fe humilde y acercarnos a Jesús, a nuestro amado Dios, y decirle: Señor, yo te creo, pero ayúdame en mi debilidad, ayúdame en mi pecado, ayúdame, Señor Jesús, a lo que no me hace crecer, a lo que no me hace ver lo que tú tienes para mi vida. Ayúdame, Señor, en mi enfermedad, porque sé que es por medio de esto, papá, porque hay temor, porque hay miedo. Ayúdame, Señor, yo te creo. Lo que tú dices, yo te creo, que el que cree todo le es posible.
simple, pero ayúdame en esto, Señor. Ayúdame en mi falla, ayúdame en mi error, ayúdame en mi pecado. Y sabía usted que cuando este hombre determinó creer en Jesús, y cuando este hombre tuvo una fe humilde y se acercó y le dijo a Jesús, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad, de forma inmediata Jesús sanó a su hijo de la convulsión y le levantó. ¿Sabía usted que a veces nosotros estamos pidiendo un milagro, pero Jesús quiere transformar antes de hacer el milagro algo en nuestras vidas? Este es un tiempo, iglesia, en medio de esta cuarentena, aún en medio del problema, de la dificultad que usted pueda estar pasando, es un tiempo para acercarnos a nuestro amado Dios. Sé que todos hemos profetizado y decimos, creemos, y el que cree ve la gloria de Dios. Pero ¿en qué estamos necesitando la ayuda de Dios? ¿Acaso nuestra fe está siendo débil? ¿Acaso nuestra fe solamente es emocional? ¿O tal vez nuestra fe es una fe altiva y no una fe llena de humildad? ¿Acaso nuestra fe está siendo quebrantada, estancada, está siendo débil? ¿En qué necesitamos pedirle ayuda a nuestro amado Dios para que haga el milagro? Mira que en medio de esta tormenta han sucedido varios acontecimientos. Jesús se aleja para estar a solas con Dios. Jesús se prepara personalmente, espiritualmente para atacar esta tormenta. Pero Jesús sabía que en medio de este tiempo, que en medio de que Él estaba orando, los discípulos iban a estar fortalecidos con todo lo que Dios ya les había dado para luchar y batallar y conquistar esa tormenta. Jesús se acerca en el momento indicado, iglesia. No nos afanemos en el antes y en el después. El tiempo de Dios es perfecto. Y como hijos de Él debemos creer que Él nos está fortaleciendo. Debemos entender que el descanso que Él nos quiere dar es un descanso espiritual. Es un descanso donde tenemos que avivarnos espiritualmente y fortalecernos en el espíritu. Es un descanso donde a través de la presencia de Dios tenemos que librarnos de todo lo que el enemigo quiere esclavizarnos. En esta hermosa palabra, hoy Dios nos está conduciendo de que Él tiene el control de la tormenta, que Él tiene el control de la angustia, pero que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y Él llega a ella en el momento indicado para librarnos. Y mire que después que estos hombres han sido salvos, después de que Jesús se acerca con Pedro a la barca, la tempestad ha sido calmada y ellos empiezan a alabarle, Señor, tú eres nuestro Salvador. Es un tiempo, amada iglesia, para que en medio de esto que estamos pasando, tal vez no la pandemia, porque tal vez usted puede decir, yo me siento bien fortalecido en todas áreas, en muchas áreas, pero estoy completamente seguro que como seres humanos, que como hijos de Dios, estamos pasando por alguna dificultad que nos está debilitando nuestra fe. Es tiempo, amada iglesia, de ir a nuestro amado Señor Jesucristo. Así como lo dijo Pedro, Señor, ven a mi vida. Y luego Jesús le dijo, sí, ven que yo estoy aquí dispuesto para recibirte, dispuesto para ayudarte. Pero en medio de la escena, en medio de la historia, vemos que Jesús se acerca, pero igualmente su fe es debilitada. Iglesia, es un tiempo para acercarnos a nuestro amado Dios, pero para fortalecer nuestra fe, creyendo que todo es posible cuando creemos, pero que seamos humildes en medio de lo que estamos fallando. Usted sabe cuál es su debilidad. Usted sabe cuál es lo que le está afectando en este momento en algún área de su vida. Seamos humildes y acerquemos a nuestro Dios y le digámosle, Señor, yo te creo. Yo sé que tú vas a hacer el milagro, pero necesito ayuda en esta debilidad. Allí donde usted está, iglesia, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y vamos a entregar esta hermosa palabra para que dé fruto en nuestro corazón, en nuestra vida. Amado Dios, en esta hermosa mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres un Dios único y extraordinario, Señor. Gracias porque por medio de la palabra hemos entendido, Señor,
que antes de toda tormenta, Señor, es necesario fortalecernos, Señor Dios, en medio de la oración. Fortalecernos sin cesar, papá Dios. Estar a solas contigo en la intimidad, Señor, no como los hipócritas, sino de forma personal contigo para que tú nos hables. Hemos entendido a través de esta hermosa palabra que tú llegas en el momento indicado, Señor, y que en el momento del proceso, Señor, es porque tú quieres procesar algo en nuestras vidas, fortalecer los dones que tú nos has dado, en especial la fe, Señor, para que no sea debilitada, Señor. Hemos entendido que tú llegas en el momento indicado, no antes ni después, sino en el tiempo perfecto que es tuyo, Señor. Gracias porque hemos entendido, papá Dios, que por medio de tu palabra, Señor, somos fortalecidos, Señor Jesús. Creemos, amado Rey de la Gloria, que hoy como tus hijos te decimos, creemos, Señor, pero de igual manera tenemos una fe humilde y te pedimos que nos ayude en nuestra incredulidad, que nos ayude en nuestra debilidad, que nos ayude aún en el pecado oculto, Señor. Es un tiempo de gloria, Señor. Es un tiempo donde tu presencia está haciendo cosas extraordinarias en nuestras vidas. Y la iglesia de Palo Gordo dice, amén, gloria a Dios.